dar paso de una a lo que vinimos. Ahí están, dime, Isabel, por favor, ¿me puedes corroborar? ¿Ahí está viendo mi pantalla? Sí, profe. Vale. Me dice ahorita lo que voy a hacer, a ver si lo coge aquí, ¿vale? Bueno. Porfa, ¿ahí están viendo? ¿Viendo el video? No, profe. Vale. Gracias. A ver cómo hacemos aquí, ¿eh? Qué falla, hombre. Les quería compartir a ustedes algo que me pareció bien chévere, bien interesante, chicos, pero me va a tocar compartírselo en la próxima clase. Pensé que iban a poder ver ustedes esa pantalla por aparte y no sé la verdad cómo hacerlo. Es un video que me enviaron por WhatsApp, me pareció bien importante, chicos, pero no sé cómo hacerlo aquí, ¿no? Para compartir eso, porque solamente es un video de WhatsApp. ¿Cómo lo compartiría? Y si comparte, profe, WhatsApp, o sea, abre WhatsApp web desde el escritorio y ahí abre el video. Sí, a ver. Entonces, pero ¿y cómo? A ver, ya, voy a hacer. Ya. Ok. Vale. Sí, me pareció buena la idea. Ajá. Acá, espérame. Ay, bueno, pucha. Vale. Ya. Listos. ¿Ahí están viendo la pantalla de WhatsApp? Sí. Vale. Ok. Bueno, chicos, porfa, me dicen, ¿vale? Sí, a ver si hay. Sí, ya. ¿Sí lo están viendo el video? Sí, profe. ¿Lo ven al video, no? Sí, profe. Aló, chicos, ¿lo están viendo ahí? Ahí. Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Ah, vale. Listo. Por favor, regálenme un minutico nomás, ¿vale? Quiero que lo miren desde ahí. No te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro serio, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor.
mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro cercano, sé que estás aquí. Bien, chicos, no es que les vaya yo a hablar de religión y nada de esas cosas, no, simplemente quería pues traer en ese momento a colación este video que me lo enviaron, me pareció súper importante, ¿no? Solamente para pensar desde el punto de vista como seres humanos, ¿no? Y lo importante, ¿no? Que es tener a Dios del lado de nosotros, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Esos son casos, o sea, si eso no es un milagro, chicos, no sé qué sea un milagro, ¿no? Simplemente era eso, compartirles esa experiencia, me pareció bien interesante, ¿cierto? A mí me toca mucho ese tipo de cosas y ya, era para que ustedes lo miraran nomás y pare de contar, ¿ok? No soy evangélico ni nada de eso y no importa de qué religión seamos. A donde quiero llegar es que me parece bien importante estar dando gracias a Dios por cada instante que tenemos nosotros en la vida, ¿listo? Solamente era eso, chicos, ¿no? Era eso y listo, comenzamos la clase ahora sí. Listo, entonces, listo. Ahí están viendo ustedes mi pantalla. Sí, profe. Sí, vale. Ok. Listo, chicos. La última clase que nosotros tuvimos se relacionaba con la parte de fuerzas en el espacio. ¿Cierto? Fuerzas en el espacio, miramos nosotros dos métodos para poder transformar una fuerza, un vector cualquiera, ¿cierto? Para poderlo transformar, ¿cierto? En sus componentes, ¿ok? Para poderlo transformar en sus componentes. Uno de esos métodos era cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, dos ángulos. Mire, este es el caso. Aquí hay un ángulo de 35 y aquí vemos nosotros un ángulo de 25. Y ese ángulo es el ángulo formado, ¿por qué? Por el plano en donde se encuentra mi fuerza. ¿Cuál es el plano? Esto que está dibujado con verde, que en este momento lo estoy repintando, miren, ¿cierto? Entonces, cuando hay dos ángulos, ¿cómo yo transformo un vector fuerza, ¿cierto? Un vector cualquiera, ¿cómo lo transformo en sus componentes? Pues para hacerlo, simplemente hago lo siguiente, mire, descompongo cada uno de mis componentes de esta manera. Mire, en el caso de la fuerza Y, de la componente Y, va a ser igual a la fuerza por el coseno del teta, y en el caso de las componentes en X y en Z, ¿cierto? Me queda descompuesto o organizado de la siguiente manera. Fx va a ser igual a ¿qué? A la magnitud de la fuerza F, ¿cierto? Por el seno de un ángulo, ¿cierto? Por el coseno del otro ángulo. Y en el caso de Fz, ¿cierto? Va a ser igual a F por el seno de un ángulo por el seno del otro ángulo. ¿Listo? Eso, repito, es cuando se tiene dos ángulos, ¿no? Y esos dos ángulos son los que se utilizan
para poder descomponer una fuerza en sus vectores componentes. Y una vez que usted los tenga, si el caso fuera el contrario, es decir, a partir de sus componentes, cómo hallar la fuerza resultante, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, simplemente aplicamos la ley o el principio, ley del la ley de Pitágoras, pero en el espacio, ¿cierto? Entonces decimos que esa fuerza va a ser igual a ¿qué? A la raíz, ¿cierto?, de sus componentes al cuadrado, más bien, la raíz de los cuadrados de sus componentes, ¿cierto? Entonces aquí vemos fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. Listo. Ese es un caso. Así se descompone una fuerza en el espacio. El otro caso es, y el que más se utiliza, es este, en donde usted llega y toma un ángulo, ¿cierto?, para cada una de sus componentes. Entonces, por ejemplo, queremos hallar la componente FY. Entonces, nosotros nos imaginamos que existe un ángulo entre esa componente y mi fuerza resultante, ¿cierto? Y si vemos esto de frente, ¿cierto?, imaginariamente veríamos más o menos un triángulo como el que ven ustedes aquí. Entonces, si observan ustedes, siempre esta componente se relaciona con mi fuerza a través de esta ecuación. A través de la función trigonométrica coseno. Siempre va a ser a través de los cosenos, ¿cierto? Y para poder encontrar la componente decimos que en este caso FY va a ser igual a ¿qué? A la fuerza, a la magnitud de la fuerza por ese coseno, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con las otras componentes. Miren, nos imaginamos, recuerden que esto es un cubo imaginario, ¿cierto? Lo que yo explique aquí con FY va a ser lo mismo que pasa con FX y con FZ, ¿cierto? Entonces, aquí también vamos a mirar nosotros un triangulito, ¿cierto? Vamos a mirar un triangulito en donde siempre se va a relacionar mi componente con mi fuerza a través de un coseno. Siempre cosenos. Y para poder encontrar la fx, decimos que fx es igual a ¿qué? A f por coseno. En el mismo sentido, para fz, ¿cierto? ¿No? Pero siempre va a ser, cada componente con la fuerza va a relacionarse a través de un ángulo, ¿cierto? De un ángulo diferente, ¿no? En este caso, pues será un θz, ¿listo? Y la componente fz va a ser igual a ¿qué? A f por coseno de θz. ¿Cómo se halla una fuerza? Caso contrario, ¿cómo se halla una fuerza, ¿cierto?, cuando usted tiene sus componentes? Pues entonces decimos nosotros que la fuerza, mire, es igual a ¿qué? A la suma de sus componentes. Eso en forma vectorial, ¿cierto? Como fx, usted ya la tiene aquí, mire, fx es ¿quién? Es f por coseno de θx. Llegamos y reemplazamos aquí, ¿cierto? ¿Y en dónde está ubicado esto? En la dirección y, ¿cierto? Y lo mismo hacemos para cada una de las otras direcciones, en la dirección J, en la dirección K, ¿cierto? Factorizamos y vemos entonces, habíamos dicho en la clase anterior, que esto que resulta aquí entre paréntesis, es decir, el coseno de θx en I, más coseno de θy en J, más coseno de θz en K, a todo eso le íbamos a dar un nombre. A esto lo íbamos a conocer como lambda. Y lambda tiene una característica muy, pero muy importante para nosotros en estática, ¿cierto? Que es que esto se llama un vector unitario. ¿Qué quiere decir que sea unitario? Unitario quiere decir que su magnitud, ¿cierto?, va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1, ¿cierto? ¿Qué otra característica tiene este vector lambda? Si vamos hacia abajo, observamos, ¿cierto?, que lambda es un vector unitario al igual que el IJK, pero una ventaja adicional. Y es que se va a encontrar en la misma dirección, mire, en la misma dirección en donde se encuentra la fuerza, ¿cierto? ¿Ok? Va a ser coaxial, se llama eso, ¿cierto? Entonces, mire, en la misma dirección de la fuerza. Eso es importantísimo, muchachos. Además, nosotros habíamos visto en alguna oportunidad que hay una propiedad que cumplen los vectores, que es que un vector, si usted lo puede descomponer en términos de un escalar, ¿cierto? En términos de un escalar, mírelo aquí, un escalar, es decir, un número, y multiplicado por un vector, ¿cierto? Los vectores tienen esa característica, se los puede descomponer en términos
de otro vector multiplicado por un escalar. ¿Listo? Normalmente, para descomponerlo, se lo descompone en términos de su magnitud, mírenlo aquí, ¿cierto? Y otro vector. En nuestro caso, concretamente, aquí lo podemos ver. Mírenlo acá. En nuestro caso, ¿cierto? Observen, ¿no? Esta f de aquí es la magnitud y este de aquí, miren, señores, es el otro vector, que en este caso se llama vector unitario. ¿Listo? Aplicando este concepto que ustedes miran aquí. Bien, habíamos visto también, ¿cierto?, que estos cosenos, coseno teta x, coseno teta y, coseno teta z, ¿cierto?, tienen un nombre especial. Se los conoce como los famosos cosenos directores, ¿cierto? Y hay una demostración que no es tema propio de estática, sino, por ejemplo, de álgebra lineal, ¿listo? Pero en esa demostración se llega a la conclusión, ¿no?, de que la sumatoria de estos cosenos al cuadrado, coseno, por ejemplo, al cuadrado de teta x, más coseno al cuadrado de teta y, más coseno al cuadrado de teta z, eso debe ser igual a 1, ¿cierto? Esta es una propiedad importante. En nuestro caso, ¿para qué nos puede servir esa cuestión? Esta reglita, ¿cierto? Recuerden, repito, esto es una demostración, ¿cierto? Ya, que me imagino ustedes la mirarán cuando estén viendo álgebra lineal. Bueno, en nuestro caso, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, un problema que se les podría presentar aquí es que ustedes conozcan dos de estos ángulos, miren. Que ustedes conozcan, por ejemplo, teta y teta x. Y el problema les solicita encontrar teta z. ¿Cómo lo encuentran? Entonces, para hacer eso, está esta reglita de aquí. ¿Listo? Si usted conoce teta x, teta y le piden hallar teta z, pues puede despejarla de ahí. ¿Listo? Eso como para que lo tengan presente. Y vamos a hacer un ejemplo. En la clase anterior creo que resolvimos un ejercicio que decía una fuerza de 500 newton forma ángulos de 60 y 45 grados con cada uno de los ejes coordenados. Entonces, dice, por ejemplo, ahí, mire, que la fuerza de 500 newton una fuerza de 500 newton, ¿sí?, forma los ángulos teta x, por ejemplo, teta x de 60 grados, teta y 45 grados, y por ejemplo, supongamos, el problema solicita encontrar teta z, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, pues, estoy aprovechando ese ejercicio para poder hallar estos ángulos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Miren. Llegar de aquí y despejar, ¿no? Coseno al cuadrado de teta z va a ser igual a ¿qué? A 1 menos el coseno al cuadrado de teta x menos coseno al cuadrado de teta y, ¿cierto? Y esto me daría 1 menos coseno al cuadrado de teta x, pero ¿quién es teta x? Es 60 grados, menos coseno al cuadrado de teta y, que vale 45 grados. Tenga la amabilidad, chicos, me colaboran. ¿Cuánto da todo esto? ¿Cuánto da? ¿Aló? ¿Aló, chicos? ¿Aló, chicos? ¿Están aquí o no? Sí, profe, lo estamos haciendo. ¿Cuánto? No sé si 0.25, no sé si me confirman. 0.25. Profe, a mí también me da 0.25. 0.25, ¿cierto? Eso me daría que, no sé si esté bien, por eso les pido el favor que siempre
hay unas 2 o 3 calculadoras ahí para que me den la mano. ¿Listo? Como lo que me piden es encontrar, eso es el coseno al cuadrado. ¿Cómo hallamos el coseno solo? Bueno, eso es matemática, ¿no? Eso es muy fácil, ¿cierto? Entonces, elevamos esto. Eso me da bien. Señor. 0.25 solo es el coseno de X. No. Ya ven, no, deme todo el valor. Vale, gracias. Deme todo el valor, por favor. Por el coseno de X, ahí está hecho toda la operación, profe. Sí, No sé, profe. Pero 0.25 es de todo, o sea, es 1 menos coseno al cuadrado de 60 menos coseno al cuadrado de 0. Vale, Sí, todo lo que... Vale. Entonces, porfa, ahora sí, sáquenle raíz a esto y cuánto me daría. Coseno total, el coseno nomás. La raíz da 0.5. 0,5. 5. Teta Z, ¿cuánto me daría? 60. 60. Mírenlo ahí, ¿cierto? 60 grados, ¿ok? 60 grados. Esa es una respuesta. Felicito, muy bien. ¿Listo? Entonces, miren, esta reglita o esta ecuación que está aquí me podría servir, ¿no? Para este tipo de situaciones en las que vemos esto. ¿Listo? Entonces, Profe, qué pena, no miré bien cómo hicieron el teta de Z. no, pues, no, simplemente es utilizar matemática, ¿no? Álgebra. Coseno, compañero. Ahí la inversa. Sí. La inversa, el coseno de 0.5. Ya entendí, profe. ¿Ya? Ya. Bueno, vale. Coseno a la menos 1, ¿cierto? Igual aquí se lo dejo. De 0.5. Y esto fue lo que les dio a los compañeros esto. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Ok. ¿Quieren algún ejercicio sobre eso? No sé. No está complicado, ¿no? Sí, profe, pero sería bueno hacer un ejercicio. Bueno, listos entonces. Bien, entonces pongan atención a esto. Una fuerza F, si quieren cópienlo, una fuerza F tiene las siguientes componentes. Una fuerza F tiene las siguientes componentes. Fx, 20 libras. Fy menos 30 libras. Fz ¿FY cuánto, profe? menos 30 libras. Y Fz 60 libras. Lo que me pide el problema es determinar mi fuerza y los ángulos teta X, teta Y y teta Z. ¿Sí? El problema es fácil, pero está interesante, está como bueno. ¿Ok? Listo, chicos. Eso es lo que me pide el problema. ¿Vale? Entonces, ojo aquí con esto. ¿Cómo procedemos entonces? ¿Cómo encontramos esa fuerza, señores? ¿Qué sugieren ustedes? Sumatoria de fuerzas y buscar la resultante con la raíz. Excelente. Entonces, perfecto. Muy bien. Miren, entonces decimos aquí que la fuerza es igual a ¿qué? Miren, aquí lo vemos, ¿no? Aquí está en término vectorial, ¿cierto? Sería esto, ¿sí? ¿Ya? En término ya de magnitud, decimos que una fuerza, ¿cómo se la encuentra? Creo que lo miramos por aquí, lo miramos en la 14. ¿Cómo encontramos la fuerza? Mírela aquí, ¿verdad? Aquí está. ¿Sí? Yo creo que todos lo están mirando aquí, ¿no? Mírala, aquí está. La fuerza se la encuentra sumando sus componentes. ¿Las tenemos? Sí, creo. Sí, señores. Mira, ahí está. Entonces decimos que la fuerza es igual a ¿qué? A
la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Todo esto raíz. Esto es Pitágoras en el espacio. Repito, no sé la verdad si existe ese término, ¿listo? Pero nosotros lo podemos manejar así sin ningún problema. ¿Listo? O sea, si les doy un nombre es porque no aparece el nombre de esto, ¿listo? Entonces, no, simplemente aparece la ecuación, no aparece el nombre. Bien, entonces, esto sería ¿qué? Sería 20 al cuadrado más, ¿cierto? Menos 30 al cuadrado más 60 al cuadrado. Todo esto, raíz. ¿Cuánto me daría esa fuerza? 70 libras. 70. ¿Cuánto, perdón? 70. 70 libras. 70 libras. Esta sería mi fuerza. Bien, ya hemos resuelto la mitad del problema, ¿cierto? ¿Por qué digo la mitad si recién es una incógnita y son 3? Porque esta es la parte más importante para poder resolver las demás. Esta y esta. ¿Cómo resolvemos teta X, teta Y y teta Z? ¿Qué me sugieren? ¿Qué me sugieren ahí? Coseno, profe. Vale, miren, Coseno entonces de ya. teta X. Exactamente. Miren esto, chicos. Miren esto de aquí. Miren esta ecuación que está... aquí está mejor, está más clara aquí. Mírenla aquí, véala. ¿Sí se dan cuenta de esta ecuación? Miren aquí. Entonces yo digo, fx, según lo que vemos arriba, es igual a ¿qué? A f por coseno de teta x. Entonces yo digo aquí que coseno de teta x es igual a ¿qué? A fx, ¿cierto? Sobre f. ¿Tengo fx? Sí. ¿Tengo f? Sí. Listo. Está muerto esto, mire. Fx, ¿cuánto vale? Vale 20, ¿cierto? 20 libras sobre la fuerza que acabé de hallar que vale 70 libras, ¿cierto? Es decir, 2/7. Bien. Entonces, con esto, yo ya puedo decir que teta x, muchachos, ahorita estoy avanzando un poquito más rápido, digámoslo, es coseno a la menos 1 de ¿quién? De 2/7. ¿Y eso me daría cuánto? Da 0.286 y el ángulo 73.38. 73.38 grados. ¿Esto es qué? Teta x. En el mismo sentido, chicos, ¿cierto? Puedo encontrar, mire, esta componente fx, utilizar esta ecuación, ¿cierto? Y para hallar teta z, utilizo esta ecuación y pare de contar. Entonces comenzamos. Fy, ¿cierto? Es igual a ¿qué? A f por el coseno de teta y, ¿sí? Y coseno entonces de teta y va a ser igual a ¿qué? A fy sobre f, eso es decir, fy que vale menos 30 sobre 70, ¿sí? Teta y valdría coseno a la menos 1 de ¿quién? De menos 3/7. Es decir, que teta y vale 115.34. con el signo, ¿no? 115.34, profe. Vale. Muy bien, gracias. Entonces, miren, chicos, ¿sí se dan cuenta? Simplemente analizar qué tenemos, qué ecuaciones hay y resolver. Y en el mismo sentido, señores, ojo, ya no hago ninguna operación, simplemente hago el resultado, mire, en el mismo sentido, teta z. Teta z sería igual a ¿qué? A coseno a la menos 1 de ¿quién? Haciendo la misma analogía, mire, aquí es fx y f, aquí sería fz. ¿Quién es fz? Sería 60 sobre 70. ¿Listo? ¿Cuánto me daría entonces teta z? 31.02. 31.02 grados. ¿Están de acuerdo todos, señores? ¿Entendieron el ejercicio? Sí. Sí, profe, Sí.
Vale. Listo, chicos. Eso es. Profe, ¿Listo? a mí me da Ya, a mí me da 31.002. Ah, sí, no hay problema. Ajá, está bien, no se preocupe. No, ahí está bien. Incluso está más, tiende más a la exactitud el resultado que usted está dando que el que me dieron aquí, pero no pasa nada, ahí está perfecto. ¿Listo? No hay problema. Muy bien, chicos, muy bien. Eso es. Hoy vamos a ver un tema bien importante. Mañana, Dios mediante, vamos a hacer pues algunos ejercicios para manejar mejor esta parte. Y entonces, ahorita el tema se llama fuerza definida en términos, pondrán atención aquí, fuerza definida en términos de su magnitud y 2 puntos sobre su línea de acción. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir que se escucha entrecortado? Ya lo estoy copiando, mire. Lo estoy copiando. Ya me está saliendo. Gracias. Tranquilo. Fuerza definida en términos de su magnitud y 2 puntos sobre, por favor, muchachos, para mí sobre, yo lo escribo así para no escribir tanto. 2 puntos sobre su línea de acción. ¿Vale? ¿Ok? Listo. ¿Cómo se soluciona esto? Verán que aquí ya comienza lo más clave, lo más pues, importante en la parte de los ejercicios, ¿no? Como tal. Entonces, observemos esto. Ok, tenemos nuestro sistema de coordenadas. Listo, recuerden, cuando yo a estos ejes los bautizo así, X, Y y Z, a este sistema de ejes coordenados se lo llama una triada, 3, una triada derecha. ¿Listo? ¿Por qué derecha? Porque usted, mire, con la mano derecha, ¿cierto?, le da el sentido a ese sistema de coordenadas. Observen, mire, el pulgar X, ¿cierto?, este dedito y este de acá Z, mire. En ese sentido, ¿cierto?, nosotros podemos encontrar más adelante. Es muy importante que manejemos la regla de la mano derecha, porque eso va a ser clave cuando empecemos a ver la parte de momentos. ¿Ok? Bueno, chicos. Entonces, listo. Aquí tenemos, vamos a imaginarnos lo siguiente, ¿no? Vamos a imaginarnos, señores, que tenemos nosotros un cubito aquí. ¿Listo? Listo. Ahí tenemos nuestro cubo y tenemos una fuerza, ¿cierto?, que va desde esta arista hasta esta arista de aquí. ¿Cierto? Ahí está. No sé si se alcanza a mirar bien. Pintémosla mejor aquí. Bueno, imaginemos algo así, chicos, ¿vale? Y entonces aquí tenemos, ¿cierto? Ahí para que se vea mejor. Eso. Entonces, observemos, chicos. Observemos, mire, lo único que tenemos ahí claro que es
que mi fuerza va a estar sobre esta línea de acción, la roja. Y la fuerza, mírenla aquí, la estoy pintando de verde. Ya voy a ampliar esto para que lo vean mejor. Mírenlo ahí. Entonces, mi fuercita la estoy pintando ahí de verde, ¿cierto? Esa fuercita pues va a tener una magnitud F. ¿Listo? Pero, si observan ustedes aquí, aquí hay un punto en esta línea de acción. Es un punto que lo vamos a llamar aquí M, cuyas coordenadas serán X1, Y1, Z1. Y aquí hay un punto N conocido, cuyas coordenadas serán X2, Y2, Z2. ¿Listos? Entonces, observemos. Nosotros sabemos, señores, que la fuerza, ¿cierto? Un vector fuerza lo podemos descomponer o lo podemos ver como el producto de su magnitud, ¿cierto? Por un vector unitario. Este vector unitario ya sabemos que tiene unas características especiales, ¿cierto? La primera es que se va a encontrar sobre su misma línea de acción, ¿sí? Sobre su misma línea de acción de la fuerza. Es decir, que ese vector unitario, si nosotros lo pintamos, voy a pintarlo, a ver, con este colorcito, con este. Entonces, si lo pintamos aquí, mire, ese vector unitario puede encontrarse en cualquier parte sobre la misma línea de acción de la fuerza. Mire, a este lo vamos a llamar lambda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos ese vector unitario? ¿Listo? Para encontrar ese vector unitario hay una fórmula, hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Una es encontrar pues las distancias, ¿cierto? Encontrar la distancia, en este caso, por ejemplo, encontrar MN, ¿cierto? ¿Ya? Encontrar ese vector MN y dividirlo sobre su magnitud, ¿cierto? Eso es, ¿ya? Esa es una forma. La otra se las voy a explicar mañana. Mañana creo que tenemos clase estática, ¿ya? Con un ejemplo que es mucho más sencillo hacerlo así. Entonces, en este caso, ¿cómo encontramos ese vector MN? Entonces, para encontrar ese vector MN, ¿cierto? No es más que encontrar la distancia en X, ¿cierto? En la dirección Y, más la distancia en Y, en la dirección J, más la distancia en Z, en la dirección K. Y dividir todo esto, pues, entre la distancia que hay entre estos puntos, entre el punto M, mírelo, y el punto N. Bien, ahora, y profe, ¿cómo encontramos esa distancia X? No, pues esto es ya muy fácil, ¿cierto? Encontrar esa distancia X o esa distancia Y, esta distancia de X, esa distancia de Y, esa distancia Z es sencillo. Simplemente es restar, ¿cierto?, las coordenadas. Punto final, mírelo, ojo, perdón, coordenada o no, coordenadas en este caso, ¿no? Coordenada en X final menos coordenada en X inicial. Entonces, la distancia en X va a ser igual a que a la diferencia de X2 menos X1. ¿Cómo encontramos de Y? El mismo concepto. Miren, Y2 menos Y1. ¿Y cómo encontramos de Z? Pues, hombre, de Z va a ser igual a ¿qué? A Z2 menos Z1. ¿Listo? Ay, profe, chévere. ¿Y cómo encontramos D? ¿Cómo encontramos D, chicos? Eso ya lo saben ustedes. ¿Cómo encontramos D? Los escucho. ¿Con lo de Pitágoras no es, profe? Exactamente. La misma. La raíz, Pitágoras en el espacio. Entonces, miren, para encontrar D, sencillamente yo digo, mire, de X al cuadrado más de Y al cuadrado más de Z al cuadrado. Todo esto, raíz. Y así encontramos eso. ¿Listo? ¿Y esto que estamos viendo para qué? ¿Para qué es? Ah, listo, mire. Porque
a través de esta formulita, una vez que usted la aplique, podemos llegar, ¿cierto?, a encontrar cuáles son las componentes de mi fuerza. Mírenlas aquí. Tenemos mi fuerza, el vector fuerza. Nosotros sabemos que ese vector es ¿qué? Es la suma, lo podemos ver como la suma de sus componentes. Mire, Fx en la dirección Y más Fy en la dirección J, ¿cierto? Más Fz en la dirección K, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, pues aquí ya la cosa es como mucho más sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, observemos aquí, mire. Decimos nosotros que el vector F es igual a F magnitud, ¿cierto? Por el vector lambda. ¿Cómo es esto? Miremoslo ahí. Entonces, mire, vector F va a ser igual a ¿qué? Nuevamente, a F multiplicado por lambda. ¿Pero quién es lambda? Mire, lambda es de X en la dirección Y, coloquémosle aquí factor, más de Y en la dirección J, más de Z en la dirección K, ¿cierto? ¿Pero eso es lambda nomás? No. Dividido entre D. Dividido entre D. ¿Listo? Entonces, si queremos encontrar, por ejemplo, este término, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en este caso, mire, ¿cierto? Podemos decir aquí que Fx, ¿quién sería Fx? Fx sería el producto de F por Dx, ¿cierto? Dividido entre D. ¿Y quién es Fy? Pues Fy va a ser igual a ¿qué? F, ¿cierto?, por dy sobre D. Voy a hacerlo más grandecito aquí. ¿Y quién es Fz? Pues hombre, Fz es F por dz sobre D. Mire qué fácil que es esta cuestión. Y pare de contar, chicos. No es más. ¿Cómo lo ven ahí? O sea que, profe, en los ejercicios siempre le piden es encontrar las fuerzas, ¿no? Las componentes. Normalmente usted se va a ver es con esto, encontrar las componentes, ¿cierto? De Fx, Fy y Fz. Ahora les pregunto, ¿cómo podríamos encontrar, por ejemplo, los cosenos? Un ejercicio, digamos, en los ejercicios de estos nos van a dar son los dos puntos, o sea, M y N, y los valores de X, Y, Z, y a partir de eso nosotros ya encontramos el resto. Sí, los ejercicios, por ejemplo, mañana ya empezamos. Una vez terminemos esto, ya lo vamos a acabar ahorita, terminemos esto, mañana empezamos a hacer ejercicios de lleno, ¿listo? Entonces, ahí lo que les van a dar a ustedes son esto, ¿no? Por ejemplo, estos punticos, N y M, y esta magnitud, la fuerza, por ejemplo, ¿cierto? Y empezar a encontrar, por ejemplo, las componentes, ¿no? A veces he visto que los estudiantes se enredan o se asustan porque ven esto en el espacio y dicen, bueno, ¿y esto qué? ¿Cierto? Miren, no es complicado, ¿listo? Hay que ponerle como una secuencia al orden en que usted va resolviendo esto. Es más difícil la explicación que los ejercicios al resolverlos como tal, ¿cierto? Más complicado es lo que estoy haciendo ahorita que lo que ustedes van a hacer cuando entren a resolverlos, ¿vale? Ahora la pregunta, ¿cómo podemos encontrar, por ejemplo, estos cosenos directores? O sea, el coseno de teta X, coseno de teta Y, y así sucesivamente. ¿Cómo? Entonces, sencillo, miren, ¿sí? Pueden haber unas 2 o 3 posibilidades para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo encontrábamos aquí los cosenos? No son Fy sobre F y Fx sobre F y así. Exactamente, exactamente, mírelos aquí. Ajá, mírelos aquí, usted lo acaba de decir, ¿cierto? Pero, miremos aquí, ¿cierto? Si usted tiene la fuerza F, ¿la tiene? Sí. Fx lo tiene, no, porque la va a hallar ahorita, mira, ahorita la está hallando. Pero si las tiene, usted mismo tuvo la respuesta. De lo contrario, otra forma que puede emplear para resolver esto
es utilizando estas distancias, mire, vean. ¿Por qué? Porque mire que estas distancias están sobre la misma línea de acción. Y si usted encuentra la dirección, cuando hablo de dirección, miren, aquí hay algo importante. Pregunta, una de las preguntas del segundo examen. ¿Cuántos ángulos me definen la dirección de un vector en el espacio? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Uno? No, en el plano sería 1. ¿En el espacio cuántos? 3 ángulos son los que me definen la dirección de un vector en el espacio. ¿Cómo así, profe? Mírenlos aquí, véalos. ¿Cuáles son esos vectores? Perdón, ¿cuáles son esos ángulos? Mírenlos aquí. Teta X, creo que es en esta hojita. Teta Z, profe. Exactamente, mírelo. Exactamente, mírelo. Teta X, teta Y y teta Z, miren. Son 3 los ángulos que me definen la dirección de mi fuerza en el espacio. 3. ¿Vale? Entonces, usted puede encontrar, ¿cierto?, estos cosenos utilizando, como dijo la compañera, si usted tiene esto, pues utiliza esto, ¿cierto? ¿No? Si no, puede utilizar, ¿cierto?, las distancias de X sobre D. Si es para teta Y, la misma situación. Pues si tiene las componentes de la fuerza, pues utiliza la fuerza. De lo contrario, ahorita tenemos una herramienta más, que es de Y sobre D. Y lo mismo para teta Z. ¿Listo? FZ, como ya lo sabían, sobre F, o de Z sobre D. Pregunta ahí. Profe, o sea que usted está diciendo que esto me debe dar 1. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Aló? ¿Cómo así, profe? No entendí. Miren, listo, miren. Yo estoy diciendo que esto se llama un vector unitario, ¿sí o no? Esto se llama un vector unitario. Vector unitario. Entonces, por ahí, algún compañerito puede decir, profe, o sea que esto vale 1. Pues sí, señores, ¿cierto? Si usted llega y encuentra este vector, esto y esto, y lo divide entre D, le debe dar 1, chicos. Le debe dar 1. Y eso, ténganlo presente, por favor. Esa es una forma de probar si este vector que ustedes acaban de hallar, este MN sobre MN, es unitario o no. Si al hacer esta división de todo lo que está aquí arriba sobre esto que está aquí abajo, le da 1, bien, perfecto, van bien. De lo contrario, pues ahí tienen que mirar qué pasó, algo cometieron, o algo hicieron mal, porque tiene que darles 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe, entonces se podría decir que nosotros ¿Listos? cuando apenas encontremos las pues, de X, de Y y de Z, para no, o sea, y D, tenemos que realizar ese procedimiento para no seguir calculando mal la fuerza. Exactamente, eso, para saber si hasta ahí van bien. Y si ahí ya les dio 1, ya, listo, ya, vamos perfecto, ya, no tenemos problema. ¿Listo? Entonces, hasta ahí sería excelente, chicos. Esa sería la cosa, ¿vale? Muy bien, esa sería la situación. Bien, chicos, para terminar por el día de hoy, ¿cierto? Un temita de rapidez, ¿ya? Y se llama así, dice, adición de fuerzas concurrentes en el espacio. Adición de fuerzas concurrentes en el espacio. ¿Vale? ¿Qué es eso de fuerzas concurrentes? Adición o suma. Suma de fuerzas en el espacio. ¿Qué significa concurrente? ¿Que se la puede cambiar por una sola fuerza? No. O sea, que varias fuerzas la podemos cambiar por una. Una sigue después de otra, profe. Concurrente. ¿Cuál, perdón?
que, o sea, una fuerza sigue después de otra. ¿Cuál? Concurrente, dice. Entonces, ojo, verán, ¿no? Siga. No, sino que le estaba diciendo lo que decía Alejo. Concurrente es algo que sigue después de otra. Una fuerza que sigue después de otra, decía Alejo. No. Profe, cuando se Puede ser que ¿Cómo? cuando se intersectan en un punto. Eso. Yo ya lo había explicado en el plano, chicos. ¿Ya? ¿Qué significa algo que concurre? ¿Cierto? Que llega, ¿cierto? Pero entonces aquí en este caso el concepto es más amplio. Puede ser que llegue o que salga, ¿listo? Pero concurrente quiere decir eso. Mire la palabra, concurre, es que llega o que pasa por un punto común, ¿listo? Entonces, fuerzas, sumatoria de fuerzas en el espacio. ¿Cómo se suman las fuerzas en el espacio? Entonces, ojo con esto, chicos, ¿cierto? Esto simplemente es algo teórico, más que nada, ¿listo? Ya en la práctica, repito, mañana lo miraremos. Entonces, cuando las fuerzas se suman en el espacio, aquí, señores, no hay mejor método que aplicar lo que ustedes desde el principio los miré como que trataban de desviarse, digámoslo así, ¿no? Ustedes están casados con este método que es encontrar, ¿cierto?, las componentes, es decir, para hallar la resultante de varias fuerzas en el espacio que hago. Yo digo que esta fuerza es igual a ¿qué? A la sumatoria, ¿cierto?, de todas las componentes en el eje X, ¿cierto?, más la sumatoria de todas las componentes de las fuerzas que existan en el eje Y, ¿cierto?, más todas las componentes, la sumatoria de todas las componentes de las fuerzas que existan en el eje Z, ¿cierto? En ese sentido, nosotros hallaremos la componente de la resultante en X, mírela, ¿cierto? Hallaremos entonces la componente de esa resultante en el eje Y, ¿cierto? Es decir, pues por el vector J, y hallaremos, pues, al sumar todas las componentes de las fuerzas que estén en un determinado problema, ¿cierto? En el eje Z, hallaré entonces, ¿cierto?, la componente de la resultante en el eje Z. ¿Listo? Entonces, ese es el mejor método. O sea, aquí no funciona, por ejemplo, o no es que no funcione, sino que es muy complicado trabajar con el método del triángulo, trabajar con la ley del paralelogramo, la ley ¿qué es la ley del polígono? Todo eso aquí no es muy conveniente. Aquí lo mejor, el método más concreto es trabajar con las componentes de las fuerzas, ¿cierto? En el espacio es lo mejor, trabajar con las componentes de las fuerzas. ¿Listo? Entonces, una vez que usted tenga esas componentes, aplicamos lo que ya miramos. Por ejemplo, para poder hallar... ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno. Entonces, por ejemplo, miren, por ejemplo, si yo quiero hallar, ¿cierto?, la resultante. Para hallar la resultante, pues, ¿qué hago? Ya que tenga estas componentes, sencillo, miren, aplicamos lo que vimos hoy. Entonces decimos que esa resultante va a ser igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado más Rz al cuadrado. Raíz, Pitágoras en el espacio, ¿cierto? ¿Cómo hallamos, por ejemplo, las direcciones? Sencillo. Mire, aplicamos esto que ya vimos aquí, esto de aquí, ¿cierto? ¿Cómo hallamos? Entonces decimos que el coseno de teta x es igual a ¿qué? A Rx, ¿cierto?, sobre R. ¿Esto es para qué? Para hallar la dirección de la resultante. Repito, una fuerza en el espacio, su dirección se la contempla por tres ángulos, teta x, teta y y teta z, ¿cierto? ¿Cómo hallamos teta
teta y, utilizando esta ecuación. Coseno de teta y es igual a que a la componente de la resultante en y sobre la magnitud de la resultante, y coseno de teta z es igual a ¿qué? A rz sobre r, ¿cierto? Así hallaríamos los ángulos de los cosenos directores, ¿cierto? Teta x, teta y y teta z. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Sí, profe. Mañana calculadoras, ¿cierto? Mañana hacemos unos ejercicios. Pónganse pilas, por favor. Mañana hacemos unos ejercicios como para ahondar o profundizar en esto. Y pues vemos a ver si se pueden hacer también algunos ejercicios en clase. ¿Listo? Pero mañana con unos ejercicios que vamos a empezar a desarrollar, espero pues que esto quede como más sólido. ¿Listo, chicos? Listo, eso es profe. todo. Vale, profe, Bueno, muchísimas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, que estén bien. Profe, Profe, qué pena una preguntita Señores. de otra materia. Tranquilo, tenemos ahí uno. De computación, Siga. profe. Quería saber si ya Coménteme. pudo revisar lo de los puntos que le había mencionado en WhatsApp. A ver. ¿Qué eran, ve? Perdóname, qué pena. Camilo. Sino que yo ayer le escribí, sino que usted dejaba pues unas tareas en la clase y el que le enviaba, pues los 5 primeros que le enviaban a WhatsApp, usted les daba pues unos punticos. Y pues, Ya. el corte me quedó ¿Y qué? bajito, entonces, sino que a mí el corte me quedó un poco bajo. Entonces, Ajá. no sabía si esos punticos se subían a este corte o a otro. Sí, pueda que muéstrame, regálame tu nombre completo, por favor. Esto no te va a ayudar, esto no te va a salvar. Dale. ¿Wilson qué? Wilson Delgado. Wilson. No, a mí me Computación, quedó ¿no? Wilson. en 2.8, sí, sino que tuve unos problemas. Sí. Wilson Camilo Delgado Solarte. Sí. Wilson Delgado, sí señor, te quedó en 2.8, efectivamente. Wilson Camilo, tú presentaste este otro taller y aquí según las notas que ya las tengo, en este último taller sacaste 5, en el que hiciste hace 8 días. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Aló? Sí, profe. Vale. Sí, Entonces, lo que me... Sigo, profe. Sí, yo sé a qué te refieres, a las participaciones. Esas participaciones, por ejemplo, pueden ayudar, ¿en qué sentido? Yo les dije, yo fui bien claro con esas participaciones. Le sumaba una décima, algo por el estilo, ¿cierto? Pero yo no les dije a qué nota. Sin embargo, yo normalmente, ojo, repito, no es un compromiso ni nada, simplemente les he dicho que eso va sumando, pero yo no les he dicho nunca a qué nota. Repito, sin embargo, ¿cierto? Normalmente yo lo que hago, tratando de ayudarlos, viendo pues cómo se comportan y todo, normalmente yo lo que hago es subirles eso al corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2.8, por ejemplo, tú podrías ser 2.9, ¿sí? Pero en este caso, verás, ¿no? Eso lo voy a tener en cuenta. Verás, ¿qué voy a hacer? Ese taller que ustedes presentaron hace 8 días, lo voy a meter como parte del corte 1. ¿Sí me hago entender? Ah, listo, profe, sí. Nos ayudaría bastante. Entonces, ahí pues ya está salvado. No, pues ahí ya te salvas. Claro, listo. Pero aparte de eso, sí. había un compromiso que yo hice con ustedes, ¿cierto? En el compromiso, no sé si se acuerdan ustedes, pero en el compromiso habían, creo que 3 o 4 notas, si no estoy mal. Una de esas era el parcial, otra eran talleres o taller, pues lo que se alcance a hacer, y otra era la apreciativa, ¿cierto? Entonces esa apreciativa sí es muy baja, la verdad, ¿listo? ¿Por qué? Yo normalmente, claro, yo cuando veo que hay gente que se pone pilas, cuando veo, no sé si se han dado cuenta chicos, pero yo friego mucho por la parte ética.
Cuando veo, por ejemplo, que hay copia y toda esa vaina, hermano, eso a todo mundo le va mal, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, yo no sé si fue con ustedes o con un grupito de mecánica de fluidos, esa apreciativa les quedó en 0,001, por ejemplo, o sea, casi que nada, ¿sí me entiendes? O sea, la coloqué porque yo hice el compromiso. Pero eso, entonces yo, por ejemplo, aquí pueda que coloque ahí un 0,2, algo por el estilo en esa apreciativa. Entonces, o sea, para que te quedes tranquilo, yo creo que tú no te quedas, yo creo que pasas. Porque mira, el taller tiene 5, ¿cierto? Normalmente ese taller creo que vale, no sé si es el 12% de la nota. El parcial es el 16%. Sí. Eso. La apreciativa es el 2%. Entonces, así te coloque una apreciativa de 0, supongamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces ya hasta ahí estás pasado. El primer corte. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Profe, ¿qué le iba a decir? Yo estaba haciendo, ¿se acuerdan la otra vez que le pedí el link para hacer ese experimento que decíamos del agua como de la humedad? Nico, espérate, tienes problemas ahí, no te escucho bien. Cuádrate mejor. Ahí, profe. Ya, ahí está mejor. ¿Qué pasó? Yo estaba haciendo ese experimento, ¿no, profe? Lo hice anteayer. ¿Y ¿sí me escucha? Es que se te escucha cortado, Le. ¿Nada? Ahí, a ver, dale, trata de hablar. Verán, profe, yo hice el experimento que estábamos viendo, ¿se acuerda el video la otra vez? Pero yo lo intenté, no sé, quise como ahondarlo un poquito más y me di cuenta que cuando yo parqueaba la moto, yo miraba que en la parte como del tanque se impregnaba esa humedad. Entonces dije, yo, ¿por qué no lo pruebo con una talega? Y colgué una talega, profe, ahí en donde se cuelga la ropa, colgué una talega. Y preciso, profe, la humedad como que se impregnó en la talega y empezaba a gotear. Qué bien, hombre, qué bien, me alegra. Chévere el experimentico. Pero ¿cómo así? A ver, ¿dónde? ¿Y cómo? ¿La talega dónde la colocaste? Bueno, la talega la puse, o sea, es que yo como vivo en el campo, ¿no, profe? Entonces, yo la coloqué. ¿Mande, profe? Clima caliente, ¿no? Sí, no, pero estaba como nublado, como cuando, pues sí, estaba nublado, cuando las nubes se bajan o salen de acá como queda un río, profe, un río grande, el Azufral. Ajá. Entonces, cuando se sube la nube, eso se empieza pues todo a llenar de nubes, ¿no? Qué chévere. Ajá. Entonces, yo hice el experimento y colgué, estaba como en un clima templado. Entonces, yo quise colgar la talega, donde se cuelga la ropa, y me di cuenta que eso se impregnaba, o sea, no pasaba la nube, no pasaba, sino que se quedaba pegada en la talega, y se empezaba como a humedecer la talega, y empezaba como a gotear. ¿Bastante, Oleg? ¿Goteó bastante? Sí, bastantico, profe. Es como cuando uno empaña algo, o sea, pero lo empaña y quedan las gotas, o sea, ahí las goticas, no cuando uno desliza y empieza a caer, sino que ahí ya solito Sacarás cae. un video, haraste un video ahí y me lo indicas, ¿vale? De eso que me estás mostrando. Listo, profe. Bastante y toda la cosa. Ojalá le coloques también como un canal o algo así para poder percibir eso. Bien interesante, te felicito, viejo Nicolás. Muy bien, hermano. Listo, chévere, profe. chévere. Ajá, yo pues quise como comentarles ese resultadito, pues. Voy a ver si lo puedo intentar hacer un poquito más grande, como para mostrárselo. Ajá, y sacarás un video, como te digo. Lo que te digo, si quieres, por ejemplo, si quieres ahondar en esa parte, métete a semilleros de investigación, ¿cierto? Y charlamos un poquito sobre eso. Te metes ahí y ese mismo proyecto lo puedes ir cultivando, si Dios lo permite y todo marcha bien, ¿cierto? Lo podemos ir cultivando e irlo mejorando para en un futuro, pues... Profe, se le está cortando la llamada. Ay, se le cortó la llamada. Nico. Sí, ya, profe. Ya, listo. ¿Sí me entendiste lo que te dije? Sí, o sea, que me metiera en el grupo de semilleros para fondear un poquito más el tema y irlo pues plasmando bien chévere. Eso, bien sea ahora o bien sea el próximo semestre, cuando quieras, si te interesa y quieres seguir trabajando en ese tema,
Viejo, eso es lo que hace un ingeniero. Entonces, si quieres seguir, aprovechando que tienen las condiciones en tu tierra, hermano, dale, ¿ya? Claro. Ojalá un día pueda ir a visitar para poder mirar eso, ¿sabes? Claro, sería bueno, profe. Sería excelente. Por ejemplo, que tú puedas llegar y probar, ¿cierto? Llegar y ya después de un tiempo, ya hacerlo como más grande, sabiendo las condiciones que te está funcionando y toda la cosa, ¿cierto? Y colocar un tanquecito, así como lo aparecía ahí en el video, que tú lo puedas colocar ahí, hermano, ya sería empezar a hacer la parte teórica, ¿qué te digo? Y eso de pronto, ya haciéndolo como más técnico, lo podríamos meter como un proyecto de proyección social, ¿cierto? Ojo, de la misma universidad, ¿ya? Eso te daría bastantes puntos, eso sería bien importante, te cuento, ¿ya? Pero pues tocaría, como te digo, irlo perfeccionando cada día más, ¿cierto? Y toda la cuestión, eso sería, mano, bacanísimo, bien. Excelente, Vos te ¿no? cuentas con las condiciones, claro, sería brutal. Claro, en ese sentido sí, pues me ha gustado Eso, pues, Nico. cambiar las cositas, o sea, siempre me gusta como enfocarme un poco en la parte de experimento, eso sí me ha gustado, ¿para qué? Eso sí me gusta demasiado. Además, pues, Claro, esta parte que es bien chévere. Por ejemplo, ahí, ¿qué pruebas serían buenas que hicieras? Interesante que hayas colocado una talega, ¿listo? Entonces llegar, y lo que te digo, ¿no? Fuera bueno que vayas grabando, pero pues no hacer unos videos largos, sino llegar y editarlos de tal manera que muestre solamente lo importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, listo, hacer otra vez ese experimento, como te digo, con la talega, bien chévere, ¿no? Grandecito, ¿no? Donde tú puedas medir el área de la talega y toda la cuestión, y con base en eso ya ir sacando algunas estadísticas, ¿cierto? Cuánto vas acumulando dependiendo de las condiciones del sitio donde tú estás, ¿cierto? ¿Condiciones cuáles? Temperatura, por ejemplo, ¿cierto? Más adelante nos tocaría es mirar cómo hacemos para medir la humedad relativa. Sería clave, viejo. ¿Ya? Bueno, esa sería la una. Y probar también, ¿cierto? No solamente con la talega, sino con un pedazo de tela. Un pedazo de tela, lo que les decía, por ejemplo, una franela, ¿cierto? Una franela, algo que tenga ya unas pequeñas cavidades, unos pequeños agujeros, que no sea tan tupido, por ejemplo, este no, ¿sí ves? Este saco no, porque es muy tupido, ¿sí me entiendes? Que Sí. puede pasar, sí, claro, pero no, la idea sería como hacer como un paralelo, ¿cierto? Entre una talega que no deja pasar nada, ¿cierto? Y una franela, por ejemplo. La franela que se utiliza para el carro, ¿sí me entiendes? Que tiene huequitos, pero de las mismas dimensiones. Eso sería interesante para empezar a hacer un estudio de esa parte. Eso sería, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces así hacerlo, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, si te interesa, ¿no? Esto serviría, por ejemplo, hacer un estudio así de, por ejemplo, unos 15 días seguido, ¿no? Y eso, por ejemplo, si tú te metes a semilleros, chéverísimo, ¿no? Entonces ahí ya uno armaría ya objetivos y toda la cosa, y bien interesante, mire lo que puedo yo obtener, ¿cierto? Con esto, y entonces prolongar, como ya tienes unos datos, ya uno puede sacar modelos matemáticos de eso, viejo, y decir, mire, vea, si yo continúo así, en un mes yo puedo obtener tanto de agua, por decir algo. Uf, bien, hermano, ese sería chévere. Bien, hermano. Claro. ¿Y cómo? ¿Y por la noche que las temperaturas son muy bajas? Verano, ¿Y por la profe, mañanita? por la noche, las temperaturas, a veces es que eso depende, acá varía, ya que hay unas veces, profe, de que el clima sabe estar bien caluroso, hay otros días que sabe estar como un clima templadito. En ese clima templado, en las noches es donde se tiene los resultados, los excelentes resultados, porque pues, como le digo, sale la neblina, y yo quise como utilizar la talega, ¿sabe por qué, profe? Porque dije yo, o sea, con un trapo, o sea, es como cuando uno pone una ropa a secar y la deja toda la noche, que al día siguiente aparece húmeda. Entonces dije yo, pero para recolectar el agua no podría estar recolectando la misma. Entonces dije yo, mientras que con la talega choca y puedo estar poniendo algo para que esté goteando y no perder el agua que se está perdiendo con la ropa, sería así. Pues esa, como te digo, eso es parte, por ejemplo, de los objetivos de una investigación, ¿cierto? Ahí tocaría analizar,
Por ejemplo, una de las preguntas que tocaría hacerse es ¿por qué los que ya están trabajando en ese cuento, por qué ellos no utilizan, por ejemplo, una talega, como tú lo propones? ¿Por qué? Algo debe haber. O sea, todo Claro, tiene ¿no? su razón de ser. Algo debe haber. Sí. Por eso te digo yo, por ejemplo, hacer la prueba ahí. Si ya, por ejemplo, te gusta este cuento y todo, tocaría hacer la prueba, por ejemplo, con 3 o 4 tipos de materiales diferentes. Ahí estaría la talega, lo que te estoy diciendo, la franela. Ahí tocaría buscar, por ejemplo, no sé, un costal, ¿sí me entiendes? O, en fin, ¿no? Materiales diferentes, ¿no? Mirando la cantidad de huequitos que haya. Eso nos daría un indicativo cuál sería el mejor material para sacar agua por ese método, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Cómo? ¿Y tú vives en dónde? ¿Tú vives en el pueblo? No. Yo vivo, en una vereda. yo vivo en Consacá, solo que nosotros tenemos por ahí una casita de campo y pues toda esta cuarentena nos hemos ido para allá. Y pues yo siempre me daba cuenta que, o sea, eso se me vino a la mente, usted nos mostró el video, profe, y yo de una lo asimilé con lo que los resultados que yo miraba en mi moto, porque yo siempre me sabía levantar por las mañanas y miraba que mi moto estaba empañada y goteaba. Entonces decía, pues, no sabía a qué se debía esa vaina. O sea, sabía que pues era de la neblina y todo eso, pero pues no quería, no había profundizado más sobre el tema. Claro. Entonces me vengo a dar cuenta. Claro, sí. Sí, qué bueno. Pues dale, ahí lo vas haciendo, cualquier cosa me comentas. Ahí vamos charlando. Claro. Listo, bro. Yo ya le estoy comentando cualquier resultado que vaya obteniendo, ya le voy diciendo, ¿vale? Ahorita voy a probar, intentarla hacer un poco más grande y a ponerla también con un pedazo de franela, como dice usted, para ver qué resultados puedo obtener y a echarle ojo cuando por lo menos están en climas bien cálidos, cuando es bien cálido, hacer el experimento, a ver si es que acaso de pronto absorbe un poco de agua en las noches o algo por el estilo. Verás, ¿no? Bueno, y es importante, o sea, ahí es bueno que te empapes un poquito de la parte teórica, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? Pero te adelanto, es bien importante la diferencia de temperaturas, ¿cierto? Es muy importante eso, ¿cierto? Entonces, esa pregunta que te estás haciendo es clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, profe, ¿será que puedo obtener agua en el día con la temperatura que está? Claro que sí, puedes obtener. Entonces, ahí es donde tú tendrías que preguntarte eso, ¿cierto? ¿Se puede? Sí, ¿cierto? Entonces, sí puedes, pero entonces, tocaría con esas temperaturas altas que tienes, ver cómo haces para bajar la temperatura, por ejemplo, de un tubo por donde esté pasando el aire caliente. Llegar a buscar la forma de bajar la temperatura. En el momento en que tú bajes la temperatura de ese tubo, ahí ese aire que está caliente empieza a botar el agua que tiene a esa temperatura. ¿Ya? Sería chévere. Ahí anda pensándolo, anda viéndolo y ya bien sea este semestre, bien sea el próximo, si Dios lo permite y todo marcha bien, pues ahí, si te quieres meter a algún grupo de investigación, que eso te ayuda mucho, ¿cierto? Te metes. Igual, por ejemplo, eso yo también lo lanzo como proyectos de grado, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, el próximo semestre, dependiendo cómo vaya yo con los muchachos, si ya me toca lanzar, por ejemplo, yo lo lanzo como un proyecto de grado, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí igual, ahí hay que ir viendo a ver qué va pasando, ¿listo? Listo, claro, profe. Ahí sí, pues eso sí me interesa ir profundizando en eso, pues ya plantearse unas que otras cositas, tener ideas como para ya uno pues tener algo, ¿no? Concreto ya más adelante. Dios, pues ojalá Dios lo permita y salga todo bien hasta ahora, ¿no? Entonces, pues, eso, profe. Eso. Vale. Listo, Nico. Así quedamos entonces. Listo, pues, profe. ¿Qué tal? ¿Sí están quedando bien las clases? ¿Sí están sí, claras? profe. Sí, profe, están claras, están claritas. Incluso, pues, se ha hecho bien el manejo de las diapositivas y todo, profe. Yo solo iba a decir, o sea, usted la letra más clara que hace de todos los profesores, profe, porque yo he visto que otros no pueden como que rayar, y no sé cómo rayar a usted. ¿Usted qué utiliza, profe, para rayar la pantalla? Porque no sé clara la letra, en serio. Pero, ¿qué te digo? Pero, ¿sí se entiende la explicación? Sí. O sea, ¿sí me entienden a mí? Sí, profe. Sí se entiende. Ahí fuera, profe, ¿sabe que fuera
decirles a los compañeros así como para que la clase de pronto sea un poco más, que vuelva a lo inicial. ¿Te acuerdas que nosotros prendíamos las cámaras antes? Sí. Pero volvámonos a aprender, así se hace más chévere, interactuamos toditos, Es ¿verdad? que, ¿sabes? Esa es la cosa, es lo que a veces a uno de profesor se desmotiva cuando, por ejemplo, al principio ustedes estaban como más participativos, ahora los veo que son como muy callados, entonces como hartón, muy maluco esa situación, ¿sí me entiendes? Entonces, es bonito. Incluso, pues, yo, de mi parte, yo la quiero prender la cámara, pero pues, o sea, yo solo, o sea, de los estudiantes prendido. No Pasa eso es nada. lo de menos. Yo sí, pues, por mi parte, o sea... No, es lo de menos. Si no, lo que pasa, tocaría mirar es que te comento, por ejemplo, Internet, ¿cierto? Es que el problema hay veces que algunos estudiantes, por el sitio donde viven, les queda bien difícil, ¿cierto? Claro. Les queda bien difícil Internet. Entonces, por ejemplo, con la cámara creo que se vuelve más lento. Entonces, Claro, ese es el problema, ¿ya? Pero sí, Ole, importante, la parte participativa es importante. Vamos a mirar, a ver, lo importante es que estén como contentos, ¿no? Que estén aprendiendo, que me la idea. Eso es importante. Eso sí, han estado quedando claras las clases, profe. Vale. Lo importante es que pues usted también, o sea, en cuanto a los temas, usted no los hace muy rápido, los va explicando paso a paso, entonces uno pues así mejor comprende las cosas, no es tanto como que ya pasamos un tema, ya chao, ya otro tema, ya por fuera, usted las hace como más dinámicas, más estacionarias, se puede decir, más suaves, no las hace a la carrera. Entonces eso es fundamental, eso es bien fundamental como para que uno como estudiante comprenda las clases. Bueno, me alegra mucho, Ole, qué chévere, me alegra mucho. Oye, listo, Nico. Eso, entonces pues, así profe. quedamos, ¿listo? Listo, sí, Cuídate. señor. Listo, se cuida, profe, lo mismo, ¿no? Ahí cuidarse y ya nos estamos viendo mañana, ¿vale? Vale, que Listo, estés bien, profe. chao, ¿no? Muchas gracias, nos vemos. Chao. Chao.